Al tratar con las claves a la interpretación de la palabra, yo he cubierto aquellas cosas que cada estudiante de la palabra debe saber. Hay que entender todo esto acerca de capítulos, versículos, párrafos, puntuación, textos originales. Entonces usted por fin podrá llegar a algunas de las grandes y profundas verdades de las claves a la interpretación de la palabra de Dios. Quisiera que tomaran sus Biblias y que fueran a 2 Pedro, capítulo 1 y el versículo 20. Aquí tenemos un versículo de la Escritura que se podría utilizar para comenzar. Pero en una clase sobre poder para la vida abundante, hay que comenzar por establecer un fundamento para sentar la precisión de la palabra antes de traerlos a este gran versículo. Pero aquí en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, leemos lo siguiente. Entendiendo primero esto. ¿Entendiéndolo cuándo? ¿Al último? No. Entendiendo primero esto. Es lo primero que hay que saber. Escuchen esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que se predice o se declara en la palabra de Dios, ni un versículo desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es el versículo. Entendiendo esto, ¿cuándo? Primero. Entendiéndolo primero. Esta es la primera cosa que usted tiene que entender. Si usted va a comprender la grandeza de la revelación de Dios en su palabra, ninguna profecía, nada de lo predicho o declarado en la palabra de Dios, ni un versículo de la Escritura es de interpretación privada. Así es, no es de interpretación privada. Si yo la interpreto y digo que esto es lo que yo pienso que significa, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando mi interpretación privada. Lo primero que tenemos que entender es que ninguna escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es de interpretación privada. ¿Ha asistido alguna vez a una escuela dominical? ¿Se acuerda del boletín de esa institución? No es bueno llevar una Biblia. Después de todo, solo hay que llevar el boletín, ya que la mayoría de la gente le da vergüenza llevar una Biblia en la mano. La gente pensará que usted es un fanático religioso, quién sabe qué. Pero usted va a la escuela dominical y se sienta en la sala de clase y toma parte en esa clase, de la cual yo soy el maestro. Todos leemos un versículo. Es la lección para hoy en nuestro boletín. Cada uno lee un versículo y cuando hemos terminado de leer, yo le hago la pregunta, Señor, ¿qué piensa usted que significa este versículo? Y usted me contesta, pues yo creo que significa tal y cual. Entonces me acerco a María Mágica y le pregunto, oye María Mágica, ¿qué piensas tú que esto significa? Y María dice, yo creo que significa tal y cual. Creo que lo que Jorge dice es muy bueno, pero no estoy de acuerdo con él. Yo creo que significa esta otra cosa. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Interpretación privada. Ya tenemos 2 iglesias, 2 grupos religiosos con doctrinas dispares. Ahora llega otra persona y dice, pues no estoy de acuerdo con Jorge ni estoy de acuerdo con María. Ahora, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3, y cada una es interpretación privada. Así que les preguntamos a todos y pasamos una mañana de las 1000 maravillas y todos expresan su opinión de lo que ellos creen. Pues Dios lo bendiga, no importa lo que usted piense. Usted tiene que pensar en que la palabra dice. Claro que sí. ¿No es de qué? De interpretación privada. Esa es la primera cosa que usted debe aprender, que ninguna escritura es de interpretación privada. Si yo digo que esto es lo que yo creo que significa, es interpretación privada, cierto, pero dígame, ¿cree usted? Si usted dice, eso es lo que yo pienso, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Interpretación privada, absolutamente. Ahora, ¿y qué de mi iglesia? ¿Mi grupo religioso? Cuando mi iglesia escribe algo dice, pues nuestra iglesia piensa que significa esto, ¿qué tenemos? Interpretación privada. Tomen el mismo versículo de la Escritura y dejen que un bautista y un metodista escriban acerca de él. Si habla del bautismo, con el mismo versículo de Escritura terminarán con diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Interpretación privada. Porque rehúsan creer que quiere decir lo que dice y que dice lo que quiere decir. Así que nos ponemos a discutir. Es pura interpretación privada. Así comenzaron todas las diferentes iglesias. Interpretación privada.
por no estudiar la palabra desde su precisión inherente y no dividirla correctamente, sino acudir a ella desde afuera con un pensamiento ajeno que aportan a la palabra y luego dicen, esto es lo que yo pienso. Permítanme decirles algo, a mí no me importa qué piense usted. Lo que yo quiero saber es qué dice la palabra. Ustedes y yo tenemos que llegar al punto que pensamos lo que la palabra dice y dejamos de pensar lo que nosotros pensamos. Pensamos que ya conocemos la exactitud de la palabra, pero la palabra es exacta. Así que pensamos según la exactitud de la palabra. Entendiendo que, primero esto, que ninguna profecía, ni una palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es de interpretación privada. Así que si yo la interpreto, es privada. Si usted la interpreta, es privada. Si mi iglesia la interpreta, es privada. Y si su iglesia la interpreta, es privada. Claro que sí. A propósito, que del Papa en Roma, cuando él habla ex cátedra, ¿sigue siendo qué? ¿Interpretación privada? Yo no escribí el libro. Como le digo a mi gente, si no les gusta, reclamen al jefe. Yo no tuve nada que ver con no escribir ese libro, pero sí dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Caramba, hay que comprender esto. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Eso es exactamente lo que dice 2 Pedro 1:20. No es de interpretación privada. ¿Saben cuál es la palabra traducida privada? La palabra privada es la palabra griega idios. Aquí vemos cómo el hombre envilece las palabras que la palabra de Dios utiliza. Cuando el hombre utiliza las palabras que la palabra de Dios utiliza, siempre las hace degenerar. ¿Cuál palabra castellana piensa usted que ha sido derivada de la palabra idios? Idiota. La palabra idiota es una degeneración del gran uso bíblico de la palabra idios. La palabra idios se emplea más de 100 veces en la palabra de Dios. Se emplea más de 100 veces en la Biblia. Aquí en 2 Pedro 1:20 se encuentra el único lugar donde se traduce privado. En otro lugar, una forma relacionada, se traduce en privado, pero en la gran mayoría de los casos en la Biblia se traduce su o su propio. Por ejemplo, si es su, es privado. Si es su propio, es privado. Yo puedo ver de dónde sacaron privado aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación de uno mismo, de soltura personal. Miren en Mateo capítulo 9. Voy a mostrarles algunos lugares donde se emplea esta palabra idios. Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. La palabra su es la palabra idios, su ciudad o su propia ciudad. También en Mateo 25 tenemos una. Escuchen esto, Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos. La palabra sus es la palabra idios, traducida privada en 2 Pedro 1:20. Les mostraré una más. Hay muchas ya que se emplean más de 100 veces. Lucas, capítulo 2, versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Una vez más, su es la palabra idios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de su propia interpretación. La palabra interpretación es la palabra griega epilusis, que se escribe E-P-I-L-U-S-I-S, y que no se emplea en ningún otro lugar en la Biblia. El verbo relacionado con epilusis en el griego es la palabra epiluo, que se escribe E-P-I-L-U-O, o abierta, epiluo. La forma verbal significa soltar, como cuando uno suelta a un perro de caza sobre la presa. Si usted tiene un perro de caza, lo suelta sobre la presa. Ese soltar es la palabra epilusis. No es de interpretación privada, no es de un soltar privado. Usted simplemente no da rienda suelta a su mente como cuando usted suelta al perro sobre la presa. Simplemente no da rienda suelta a su mente para que corra desenfrenadamente y dé todo tipo de interpretación. Así que lo primero que debemos entender es que ninguna escritura provino de la exposición personal o de la interpretación propia de alguien. Usted no la trajo, yo no la traje, yo no la desarrollé, usted no la desarrolló y nadie más la puede desarrollar, porque es la palabra de Dios.
que fue dada divinamente, cuando los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que usted tiene que entender es que ninguna escritura es de interpretación privada. Si no es de interpretación privada, yo no puedo atreverme a interpretarla. Usted no puede atreverse a interpretarla. Nadie lo puede hacer. Ahora, solo nos quedan dos posibilidades. Dos. O no hay ninguna interpretación posible, si yo no puedo interpretarla, ni usted ni nadie, o no hay ninguna interpretación posible, o tiene que interpretarse a sí misma. Si no hay ninguna interpretación posible, y yo no puedo interpretarla, ni usted ni nadie, no existe interpretación, más vale que lo echemos todo a la basura. Pero existe la otra posibilidad, y esa es que si ni yo ni nadie puede interpretarla, entonces tiene que interpretarse a sí misma. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace. Se interpreta a sí misma. Y lo hace de tres maneras, y esto es magnífico. Toda la Escritura se interpreta a sí misma, ahí mismo, en el versículo donde está escrita. Ahí mismo, donde está escrita. En ese mismo versículo. Así es. Esa es la primera manera en que se interpreta a sí misma. O, si no se interpreta a sí misma, en el versículo, ahí mismo donde está escrita, se interpretará a sí misma de esta segunda manera en su contexto. En su contexto. Por el contexto queremos decir la historia completa, la cosa entera, todo lo que en ella hay. Así que si no se interpreta a sí misma en el versículo, hay que mirar en el contexto porque, recuerde, ningún versículo de la Escritura es de interpretación privada. Por eso, yo no puedo interpretarla, ni usted. Yo no puedo decir, pues, yo creo que esto es lo que la palabra significa. No, esa sería interpretación privada. Simplemente no oso llegar al punto de decir, yo creo tal y tal. Tengo que decir lo que la palabra dice, y ella se interpreta o en el versículo, o en el contexto, o si no se interpreta de una de esas dos maneras, entonces se ha usado anteriormente. Si yo le dijera hoy que este es un bolígrafo en mi mano, ¿qué será mañana? ¿Una bicicleta? ¿Un automóvil? No, si es un bolígrafo hoy, ¿qué será mañana? Un bolígrafo. Lo mismo. Es como la palabra de Dios. Si no se interpreta en el versículo, en el contexto, entonces se ha usado anteriormente. Y si le dije anteriormente que era un bolígrafo, entonces todavía es un bolígrafo, sin que yo tenga que decírselo de nuevo. Claro que sí, como este libro que está sobre mi escritorio. Si le digo hoy que esto es un libro, ¿tendré que decirle mañana que es un libro? No, porque todavía será un libro. Así es como toda la palabra de Dios se interpreta a sí misma sin ninguna interpretación privada. O ahí mismo, en el versículo donde está escrita, o en su contexto, o se ha usado anteriormente. Ahora voy a tratar con el primero. La Escritura se interpreta a sí misma en el versículo. En el versículo, ahí mismo donde está escrita. Ahí mismo en el versículo donde está escrita. Y fue una gran revelación para el Dr. Weevil, tanto como para todos nosotros que nos dedicamos a la investigación bíblica, descubrir que la gran mayoría de la palabra de Dios hace exactamente eso. Se interpreta a sí misma ahí mismo, donde está escrita. ¿Por qué es que la gente no lo ha comprendido? En primer lugar, no lo han leído. En segundo lugar, no se acuerdan de lo que han leído cuando lo han hecho. Toda la Escritura se interpreta a sí misma, en el versículo. Ahí mismo donde está escrita, la gran mayoría. No hemos podido investigar cada versículo detalladamente en cuanto a esto, pero de lo que sí hemos podido investigar en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, yo diría que generalmente del 80 al 90% de la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ahí mismo donde está escrita. Bien, veamos algunos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde se interpreta a sí mismo este versículo? Usted no necesita un comentario. No necesita que alguien escriba estudios largos sobre él. Se interpreta a sí mismo ahí en el versículo. Ahí mismo donde está escrito. En el principio. Bueno, entiende la palabra en, ¿verdad? La entiende. En el principio. Entiende la palabra principio. Dios creó los cielos y la tierra. Ni se necesita un diccionario para entender esas palabras. Así es. Entonces, ¿dónde se interpreta a sí mismo ese versículo? Ahí mismo donde está escrito. Claro que sí. Consideren este otro que se me ocurre.
Juan 3:16. Todo el mundo conoce ese. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde se interpreta a sí mismo? Ahí mismo donde está escrito. Porque de tal manera amó Dios. ¿Se necesita un diccionario? ¿Se necesita un comentario? No. Se interpreta a sí mismo ahí mismo donde está escrito. Para que todo aquel que en él cree se salve. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el caso con versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Se interpreta a sí mismo ahí en el versículo donde está escrito. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde se interpreta a sí mismo? Ahí mismo donde está escrito. No te desampararé ni te dejaré. ¿Dónde se interpreta a sí mismo? Ahí mismo donde está escrito. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde se interpreta a sí mismo? Ahí mismo donde está escrito. La gran mayoría de la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo. Ahí mismo donde está escrita. Usted no necesita un comentario y rara vez un diccionario, porque simplemente tiene sentido. Esto es lo primero que hay que reconocer, que se interpreta a sí misma, ahí mismo donde está escrita, en el versículo. Ahora bien, seguimos tratando con el versículo, ahí mismo donde está escrito. Pero quiero llevar esto un paso más adelante en este momento. Una palabra en el versículo, allí mismo donde está escrita, una palabra o las palabras, allí mismo donde están escritas, tienen que interpretarse según su uso bíblico. Esto es muy importante, porque semánticamente el uso de las palabras cambia. Muchas veces la gente entiende mal la palabra de Dios porque no entiende las palabras según su uso bíblico. Es que semánticamente las palabras pueden cambiar. Y al salir con una nueva traducción mañana, dentro de 3 semanas habremos añadido unas pocas palabras a nuestro vocabulario y semánticamente otras palabras habrán cambiado. Uno nunca está justamente al día. Tenemos que entender la palabra o las palabras que se usan en el versículo a la luz de su uso bíblico. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Es así como se llega a entender la palabra de Dios, trabajándola. En 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 2, escuchen esto. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo acerca de la química, la biología, la física, las ciencias naturales. No, eso no es su uso aquí. La palabra ciencia en la Biblia siempre se entiende simplemente como conocimiento. Ese es su significado en todo lugar de la Biblia. Ese es su uso bíblico. Miren en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, y en el versículo 9, tenemos un uso de un tiempo verbal que muchos no reconocen y que quiero señalarles. Se trata del futuro de subjuntivo. Un tiempo verbal que aparece a menudo en la Biblia y en muchas obras literarias, pero que hoy en día ya no se usa en el lenguaje común. Escuchen esto, Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares y creyeres, ese es el futuro de subjuntivo. Lo normal hoy en día sería usar el presente de indicativo, que si confiesas y crees. Hay una escritura más que quiero señalarles. En Salmos 119, en el versículo 162. No hay muchas en la versión Reina Valera, pero es importante saber que el significado bíblico de una palabra o palabras no siempre es el significado moderno más común. Aquí en Salmos 119, y en el versículo 162, tenemos otro ejemplo. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Para muchas personas eso es como si Dios estuviera comparando su palabra con los residuos, los restos, lo que sobre se tira a la basura. Pero ese no es el significado bíblico de despojos. Aquí hay que entenderla según su otro significado, que es botín. Me regocijo en tu palabra como uno que haya mucho botín, el botín del vencedor. Así hemos de regocijarnos en la palabra de Dios, como un vencedor que haya gran botín después de la conquista. Ese es el significado de la palabra despojos, aquí en la Reina Valera. Por eso hay que entender que toda la Escritura se interpreta a sí misma
en el versículo allí mismo donde está escrita, pero hay que entender la palabra o palabras según su uso bíblico, no según su uso moderno más común. Y la mejor forma de hacerlo es simplemente buscar el significado en un diccionario si uno no entiende, y verá que las palabras siempre se interpretan a la luz de su uso bíblico.